Muy buenas, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a esta cuarta lección del curso de Procreate para niños y en esta ocasión no vamos a hacer 5 ejercicios diferentes, 5 juegos, sino que en esta ocasión vamos a hacer el primer ejercicio serio de pintura digital y lo vas a hacer tú solito o tú solita sin ayuda, simplemente viendo este vídeo. Te voy a explicar paso a paso cómo vas a ilustrar, cómo vas a colorear esta ilustración de aquí. Al ser el primer ejercicio es muy sencillito, pero no te preocupes, que si lo consideras demasiado sencillo, no pasa nada, porque cada semana iremos haciendo nuevos ejercicios cada vez más complejos. En esta ocasión te voy a enseñar cómo coger colores, que aquí tenemos nuestra paleta de colores, en la parte de la derecha, ¿lo ves? Todos estos colores. Y ves que al lado de cada color hay un numerito. Bueno, pues simplemente vamos a tener que pintar cada una de estas zonas con el color correspondiente. Por ejemplo, esta de aquí que pone un 1, habrá que pintarlo del color 1. Así que prepárate, que ya verás que es mucho más fácil de lo que parece. Tú fíjate aquí en la sección de las capas, que solamente vas a poder trabajar en una capa que la he llamado Pinta Aquí. No toques esta, ni toques esta, solo esta de aquí. No tienes que hacer nada, ¿vale? Si por error has abierto las capas y de repente tienes esta de color azul, pues no, esta no. Tiene que ser la que pone Pinta Aquí. Así que vamos a empezar poquito a poco. Muy bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a empezar a pintar. Lo puedes hacer en orden del 1 al 18 o como quieras. Yo, pues por ejemplo, voy a empezar con el número 15, porque es un recuadro que hay aquí alrededor. Así que mira, te voy a enseñar cómo coger un color en Procreate. Mira, simplemente con el dedo o con el Apple Pencil, ponte encima del color amarillo del 15 y deja el dedo quieto o el Apple Pencil un segundito. Mira lo que va a pasar, ¿lo ves? Ahora, ¿ves que aparece esto de aquí? Pues cuando aparece esto de aquí, lo sueltas. Y si te das cuenta, en la esquina de arriba a la derecha, ahora tenemos este colorcito amarillo seleccionado. ¿Y qué es lo que tienes que hacer con este color? ¿Empezar a pintar poco a poco sin salirte de las líneas? No. Este es el primer ejercicio y es muy sencillito. Lo que quiero que hagas, mira, quiero que con el dedo o con el Apple Pencil, yo lo hago con el dedo, pero con el dedo o con el Apple Pencil, arrastra el color de arriba del todo. ¿Ves este amarillo, no? El puntito amarillo este de arriba del todo a la derecha. Pues lo arrastro, ¿lo ves? ¿A dónde? Pues aquí, al número 15, ¿lo ves? Y lo suelto. En el momento en el que lo sueltas, ya te ha pintado toda esta zona sin tener que estar tú pintando poco a poco y con cuidado para no salirte. ¿Has visto qué rápido y qué chulo queda? Bueno, pues ahora que entiendes cómo funciona todo esto, vamos a empezar con algo ya un poquito más difícil, un poquito más costoso, pero muy poquito. Vamos a empezar a hacer el número 1. Yo te recomiendo que hagas todos los números 1 a la vez. No empieces pintando el 1, luego el 2, luego el 7, el 6, el 8, el 9. No. Quítate todos los números 1 de golpe. Así que vamos a seleccionar nuestro color número 1. ¿Cómo se hacía? Acuérdate, mantienes con el dedo o el Apple Pencil encima del 1 y sueltas. Y ahora el amarillo que teníamos antes, la pelotita amarilla de arriba del todo a la derecha, ya no es amarilla. Ahora tiene el color número 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo de siempre, vamos a pinchar con el dedo y arrastro aquí en el número 1. Fíjate, ya tenemos la carita de nuestro perro. Y lo bueno que tiene este ejercicio es que puedes con 2 deditos ampliar o reducir, para pintar con toda la calma del mundo y sin salirte todas aquellas zonas que necesites. Así que voy a seguir rellenando el número 1. Ahora relleno este número 1 de aquí. Aquí hay uno muy grande aquí abajo. Relleno el número 1. Esta patita de aquí tiene también puesto el número 1. Vamos a ver dónde más. Aquí hay un número 1 bien grandote. Y que no se te olvide este de aquí. Este de aquí es parte de la colita de nuestro perro. Pues fíjate, con esto ya hemos terminado todos los números 1 de nuestro perro. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pintar el número 2, que el número 2 nos va a empezar a dar las sombras de nuestro perrito. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mantengo con el dedo encima del 2 hasta que aparece esta cosita de aquí, suelto para cogerlo y ahora voy arrastrando, por ejemplo, mira, aquí.
arrastro a la zona del número 2. Fíjate cómo se ha pintado toda esta parte de aquí, qué chula. ¿Dónde más hay un número 2? Pues aquí en la frente y aquí en la parte del ojo. ¿Dónde más tenemos número 2? Pues mira, por aquí. Aquí tengo varios número 2. Tengo un 2 aquí, otro 2 aquí, otro número 2 aquí. Ahora voy por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Otro número 2. Aquí tengo varios número 2. Vamos a empezar por este grandote de aquí. Luego voy a coger este de aquí. Esta patita de aquí también la empezamos como número 2. No te olvides de esta esquinita de aquí como número 2. Fíjate cómo va empezando a tener mucho volumen. Voy a pintar ahora esta partecita de aquí de número 2. Este otro número 2. Esta parte de aquí de número 2, que es la sombra del cuerpo sobre la patita. Y estas 3 almohadillas, estos 3 deditos, lo pintamos arrastrando. Fantástico, a ver, déjame comprobar. Yo creo que ya no queda ningún número 2. Madre mía, qué bonito está quedando. Ahora vamos a coger el número 3. Pues lo mismo, mantengo, suelto. Y ahora voy a empezar a arrastrar la pelotita de arriba sobre los números 3. Aquí hay uno, aquí hay otro. Aquí en la orejita tenemos otro número 3. Y yo creo que ya está. Aquí había muy poquitos números 3. Fantástico. Ahora, el número 4, que es todavía más oscuro. Pues lo mismo de siempre. Mantengo el dedo, suelto y ahora empiezo a arrastrar. Pues ahí tenemos un número 4. Aquí tenemos un número 4. Y yo creo que no hay más número 4. Fantástico. Y por último, vamos a hacer el número 5. Mantengo el dedito, suelto y ahora arrastro sobre la naricita de nuestro perro. Aquí debajo de la oreja arrastro el número 5. Debajo de esta orejita arrastro el número 5. Y de momento creo sí, no tenemos más número 5 y mira cómo poco a poco vamos pintando nuestro perrito. ¡Qué mono está quedando! Después del número 5 continuamos con el 6. Pongo el dedo, suelto para tener ese azulito. Y el 6, fíjate que solamente está aquí. No te olvides esta esquinita de aquí. Así, para que tenga el brillito del ojo bien bonito. Y aquí lo mismo, en la parte de arriba del ojo. Y no te olvides de esta esquinita de aquí. Fantástico, había muy poquito número 6. El siguiente color es el número 7. Pues lo mismo, mantengo el dedo, suelto. Y ahora arrastramos color aquí. Arrastramos color al otro lado. Nos vamos al otro ojo. Arrastramos color. Arrastramos color. Fantástico. Ahora nos vamos al número 8. Son azules cada vez más claritos. Y con el número 8 voy a pintar este color de aquí abajo. Este número 8 de aquí abajo. Y solamente nos quedará el número 9, que mantengo el dedo, suelto el dedito. Y ahora arrastro sobre el 9 y arrastro sobre el 9 y fíjate qué ojos más tiernos tiene nuestro perrito. Fantástico, me encanta. A ver, ¿qué es lo que falta ahora? Pues el siguiente número, el número 10. Primero de todo lo selecciono. ¿Dónde vamos a buscar? ¿Dónde hay un número 10? Un número 10, un número 10. Aquí. Aquí tenemos un número 10, que es la tripita rosita de nuestro perro. Y ahora el número 11. Mantengo el dedo, suelto. Y fíjate, lo teníamos justo aquí al lado. Arrastro y es la sombra sobre la tripita de nuestro perro. Pues fíjate que con esto ya hemos terminado de pintar todo nuestro perro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pintar el fondo. Vamos a empezar cogiendo el color número 12. Este de aquí, el de arriba a la derecha. ¿Lo ves? Mantengo, suelto. Y ahora vamos a empezar a buscar todos los 12. Empiezo por este grande, grande, grande de aquí y voy a empezar, por ejemplo, por aquí. A ver, aquí hay un 12. ¿Dónde hay otro 12? Aquí hay otro 12. Aquí hay otro 12. Fíjate qué bonito va quedando. Aquí hay un 12 así grande. En esta esquinita tenemos otro 12. Arrastro el 12. Arrastro el 12. Vamos buscando el 12, que no se te olvide este triangulito de aquí. Fantástico. Arrastramos ese 12. Vamos arrastrando todos estos colores.
Así te vas familiarizando con la herramienta de selección de color y arrastrar color. Fantástico. Vamos por aquí. Este es un 12. Aquí tenemos otro 12. En esta esquinita de aquí tenemos otro 12. Un 12 por aquí. Este de aquí. Uy, aquí hay dos. Aquí hay dos 12 muy pequeños. Este de aquí y este mini de aquí. Que no se me olvide todos los... Madre mía, sí que hay 12, ¿eh? Mira, números 9 solo había muy poquitito. Pero de 12, madre mía, sí hay. Aquí hay otro 12. Y aquí hay otro 12. Déjame asegurarme de que no nos hemos dejado ningún número 12. Fantástico. Oye, esto va quedando, la verdad es que va quedando cada vez mejor, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a seleccionar ahora? Pues el siguiente número, pues el número 13. Mantengo el dedo suelto y vamos a empezar a buscar números 13. Empezamos por aquí, por esta esquinita de aquí de la flor. 13, 13, 13. Yo no veo más. Aquí abajo tenemos otro número 13. Aquí tenemos otro número 13. ¿Dónde hay más? Mira, aquí abajo tenemos un número 13 aquí abajo. Vamos a arrastrar este de aquí, número 13 también. Yo de momento no veo más por allí. Aquí tenemos uno, número 13. ¿Dónde más hay números 13? Aquí tenemos un número 13. Aquí tenemos número 13. Y aquí arriba, mira, aquí arriba número 13, pero solo en estos dos, en este y en este. Y creo que ya no hay más números 13. Madre mía, esto cada vez se ve más chulo, ¿eh? Bueno, pues después del 13 toca el 14, que es este naranjita de aquí. Y sí que hay bastantes 14. Yo voy a empezar por este ladito de aquí. Pues venga, empiezo arrastrando. Madre mía, qué bonito va a quedar. Vamos poco a poco. Aquí hay otro 14. 14. 14. 14, fantástico. Aquí tenemos 14. Uy, no, perdón. 14. 14. ¿Dónde más hay? Aquí, uy, qué grandes son estos. Pues voy a arrastrar aquí el 14. 14. 14. Mira qué bonito, qué bonito está quedando. A ver, ¿dónde hay más? Aquí. Esta flor grande de aquí. 14, 14. 14. Cada uno de los pétalos arrastramos el color. Fantástico. Ahora esta de aquí. Arrastramos. Ahora esta flor súper grande de aquí. Arrastramos. Y por último esta de aquí, que la arrastro aquí. Otra vez, ¿no? Aquí. La arrastro aquí. Y arrastro aquí. Oye, qué bonito, ¿eh? Va quedando muy profesional, muy bonito. Y te tiene que estar quedando exactamente igual que a mí. Me gusta que estés haciendo este ejercicio y que me vayas siguiendo poco a poco, porque así te acostumbras a hacer los ejercicios a la vez que yo, porque vamos a hacer ejercicios súper chulos. Muy bien, a ver, después del 14 viene el 15, que ya lo habíamos hecho, que te recuerdo que es este bordecito de aquí. Así que ahora toca el 16, solo quedan 3 colores, ¿eh? El 16. Mantengo el dedo, suelto y empezamos. ¿Por dónde? Por aquí. 16. Aquí tenemos otro 16. Aquí tenemos un 16. Un 16. ¿Dónde más hay 16? Aquí tenemos un 16. Este tallito de aquí es un 16 también. Ahora este 16. Este 16 de aquí. Y estos dos. Este de aquí y este de aquí. Y yo creo que no me he dejado ningún 16. Fantástico. Y por último, bueno, casi por último, el 17. Mantengo el dedo y suelto. Y ahora voy a empezar a arrastrar los colores del número 17. Vamos por aquí. Vamos. No, aquí no, perdón. Aquí. Arrastramos el 17. ¿Dónde más hay? Aquí. Tenemos 17 por aquí. 17 por aquí. Esta hoja de aquí es un número 17.
Este tallo de aquí es un número 17. Mira, este se me ha olvidado, pero también es un número 17. Aquí tenemos un 17. Aquí tenemos otro 17. Y fantástico, esto está ya casi terminado, así que cogemos nuestro último color, el número 18, perdón, aquí, número 18, mantengo el dedo, suelto. ¿Y dónde hay números 18? Pues mira, aquí abajo y aquí. Fíjate qué maravilla. Bueno, pues con esto te tiene que quedar este cuadro así de chulo. Enséñaselo a tus padres, a tus abuelos, a tus abuelas, a quien tú quieras, porque te ha quedado impresionante y lo has coloreado tú enterito, desde el principio hasta el final. Este ha sido el primer ejercicio, porque este curso de Procreate para niños haremos tanto juegos como ejercicios. Este ha sido el primer ejercicio. El siguiente ejercicio también pintaremos, pero en esta ocasión no pondremos los números, sino que tendrás que ser tú el que se vaya fijando dónde vamos colocando los colores. Pero eso dentro de un par de lecciones. De momento, este de aquí, estoy deseando que lo pintes, y si lo pintas y lo terminas, por favor, súbelo a las redes sociales y etiquétame, porque quiero ver estos perritos tan monos que has hecho. La verdad es que mira qué ojitos, es una monadita, es una monada este perro. En fin, yo me despido ya, espero que te haya gustado este primer ejercicio y prepárate, porque se vienen muchísimos ejercicios más. Decenas de miles de gracias y chao.